fundamentalmente por un proceso llamado hematopoiesis, se originan dentro de la médula del hueso en general. Y las células que van a formar estos tres tipos de células sanguíneas, a su base son células madre o células SUR, que en general, después de un proceso de diferenciación, van a dar origen, como lo vemos, ya bien sea a glóbulos blancos en general, glóbulos rojos y a granulocitos, entre otros. Entonces, en realidad, procede estas tres células que están dentro de la sangre de un precursor común o célula madre. También hemos hablado del RH negativo y hemos hablado del RH grupo 0. Ahora, hablemos en general, como un resumen, de los tipos de sangre y después entremos a particularizar algo otros más especiales. No olvidemos, en general, que para determinar el tipo de sangre de una persona, se lo hace fundamentalmente teniendo en cuenta las proteínas que se encuentran alrededor de la membrana del eritrocito o glóbulo rojo. Entonces, aparte del sistema ABO, que son unas proteínas, como se mira con la flecha, también tenemos el sistema de proteínas RH, que están en color verde en este dibujo. Tenemos otros sistemas, como por ejemplo las proteínas en color rojo, que son las DUFI. Tenemos las proteínas de la membrana en color amarillo, las Bombay. Existen más o menos 100 diferentes proteínas de membrana en los glóbulos rojos. Ahora, a título de recapitulativo, fundamentalmente los glóbulos rojos se producen dentro de la médula ósea, como ya lo vimos. 150.000 veces recorren nuestro cuerpo antes de morir. Y 2 millones de glóbulos rojos producimos cada segundo para reemplazar los que mueren. Los glóbulos rojos que mueren son los que dan el color café a las heces. La proporción de los diferentes grupos de sangre cambian según las distintas regiones en el mundo. Por ejemplo, en India, el 40% de la gente es de tipo B, mientras que en el Reino Unido es de tipo A y solo un 10% de tipo B. Entonces, podemos inducir o intuir que existe un vínculo genético entre los grupos sanguíneos y las personas que lo portan. Ahora la pregunta sería, ¿por qué tenemos distintos tipos de sangre con más de 7.000 millones de personas en el mundo? Me parece más que normal que existan infinidad de grupos sanguíneos, pero podemos diferenciar dentro de los hospitales los dos sistemas que son los más comunes, que es el sistema ABO y el sistema RH. Pero estos no son los únicos. Otros grupos sanguíneos que están clasificados, por ejemplo, por letras M, N, S, P, Y, y otros conocidos con nombres de las personas que los descubrieron, por ejemplo, Kell, Bombay, Duffy, existen además. Miremos esta tabla. Tenemos varios sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema ABO, que es el más común. Tenemos el sistema RH. Tenemos el sistema MNS. Tenemos el sistema Lewis. Tenemos el sistema P. El sistema Lutheran. El sistema Kell. El sistema Duffy. El sistema Kidd, entre otros. Y todavía hablaremos de otros. Ahora, no olvidemos. Esto quiere decir que en la membrana, aquí vemos la membrana de los glóbulos rojos, se encuentran
unas proteínas que están señaladas, por ejemplo, de color azul. En el primer caso sería MNS. En el segundo caso sería KEL. Tenemos el sistema ABO que está, en este caso, con una proteína de superficie, no atraviesa la membrana como ustedes lo pueden observar. El sistema RH, por ejemplo, está señalado en color violeta. Por ejemplo, una persona puede comportar no solo un solo grupo, puede tener varias proteínas. Es decir, que además de ser, por ejemplo, AB negativo, podrá ser M, podrá ser F, Y3 y K al mismo tiempo. Esto solo por citar un ejemplo. Y entonces, en ese caso, esto supone que existen millones de combinaciones posibles dentro de todas las personas a nivel mundial, de tal modo que en teoría el grupo sanguíneo podría ser tan único como la huella dactilar. Otros grupos sanguíneos que efectivamente tienen un propósito evolutivo como el sistema Duffy, que ha sido asociado con la resistencia a una cepa de malaria. Los grupos sanguíneos mayoritarios son los positivos, como lo vemos tanto el A positivo, el cero positivo, el B positivo, el AB positivo. Entre todos son mayoritarios. Segundo, los grupos negativos, RH negativos, son minoritarios. Pero no es como la gente cree, que es el cero negativo el minoritario. No, como ustedes lo ven en el diagrama de barras, cero negativo es el 9% de la población mundial. En cambio, A negativo es 7%, o sea que es más rara una persona con A negativo que una persona con cero negativo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que dejar en claro. Segundo, las personas que tienen B negativo y AB negativo son las más raras a nivel planetario, pudiendo terminar diciendo que son las del grupo AB negativo, con 1% aquellas que se encuentran en menor proporción a nivel mundial. Se está investigando la relación entre tipo de proteínas y defensa, sistema inmunológico. Entonces, también informaremos y hasta el momento se podría decir, como el caso de la malaria y el grupo Duffy, que algunas proteínas que están alrededor de nuestros eritrocitos pueden defendernos de parásitos, de bacterias, de virus. En esta parte de la membrana, otro tipo de antígenos, como por ejemplo N, por ejemplo C, por ejemplo uno que es asociado NC. Y en general que estos son menos comunes y que son menos utilizados, como el factor D, el factor C, que lo venimos de expresar, el factor M, el factor LE, el factor K, el factor Phi, el factor JK, entre otros. O sea, que el tipado sanguíneo de alguien de manera completa podría ser, por ejemplo, una combinación AB negativo, FYA negativo, K negativo. O sea, no nos hagamos una idea tan simple de que se trata simplemente de grupos sanguíneos ABO, RH negativo y positivo. No, va más lejos esta situación
porque existen muchísimas proteínas que no son mayoritarias, pero que también son determinantes en establecer lo que se puede decir una identidad propia de cada individuo. Con esto, os agradezco vuestra asistencia. Espero en un próximo futuro volver de nuevo con el tema de los grupos sanguíneos, puesto que considero que a veces en Internet se vehiculan muchas ideas que no están profundizadas con una correcta revisión de bibliografía científica. Como este canal está hecho para tratar de comprender el porqué de las cosas, volveremos a ocuparnos. Con esto, os agradezco vuestra presencia, os agradezco infinitamente vuestra suscripción y no olvidéis de dar like si este programa os ha aportado algo.